Temas de interés y actualidad, análisis, entrevistas y opiniones cada semana a través de las pantallas de VP Televisión. ¿Cómo están ustedes allí en casa? Bienvenidos a Bio Bio al Día. Hoy, como siempre, un excelente invitado. Vamos a ver de quién se trata. Presidente comunal de Renovación Nacional. Ahí los que pertenecen a Renovación Nacional ya dijeron, pero él es de Coronel. Consejero Distrito 45 de Renovación Nacional. Concejal de la comuna de Coronel. Hijo del matrimonio de Luis Rivas y Julia Tiznado, ambos evangélicos. Está casado con Gabriela Tapia y tienen una hija, Martina. De profesión es profesor de Historia y Ciencias Sociales, postítulos en Patrimonio y Ciudadanía. En 2017 al 2018 trabajó como asesor parlamentario de la diputada Francesca Muñoz. Del 2019 hasta la actualidad es asesor del consejero regional Anselmo Peña y asesor pedagógico del Ministerio de Educación. Realiza talleres y charlas potenciando las organizaciones eclesiásticas, creando y fortaleciendo las escuelas dominicales, escuelas bíblicas, comedores sociales, escuelas de música cristiana y un largo etcétera. ¿De quién estamos hablando? De nada más y nada menos que David Rivas Tiznado. ¿Cómo está, David? Bienvenido a Bio Bio al Día. Bueno, agradecer de verdad, me llamó la atención la presentación. Agradecer a mi amigo Pablo, a todos los que están detrás de cámara también, agradecer la invitación de estar aquí en esta linda tierra de Talcahuano, donde tengo grandes amigos. Y como bien dice, soy concejal en la comuna de Coronel. Hemos hecho un gran trabajo social y que hoy en día se vio reflejado en estas elecciones municipales, que nuestros vecinos, amigos, hermanos en la fe también nos pudieron apoyar ahí respaldando este trabajo que nos dio la posibilidad hoy en día de representarlo en el Consejo Comunal de Coronel. Excelente. Ahora, ¿nacido y criado en Coronel? Nacido y criado en Coronel, como bien lo dijo en la presentación, hijo de Luis Rivas, un obrero de la construcción del que me siento muy orgulloso, mi padre de casco amarillo ahí, y mi madre una dueña de casa, que Dios le dio la posibilidad de tener dos hijos, José, mi hermano menor, y yo, David, entiende que somos de iglesia, claro, el que nos pudieron dar la educación, y somos dos varones, ambos todavía nos seguimos congregándonos en nuestra iglesia. Así que yo agradecido de Dios. Ahí en el sector de Lagunilla 1 me crié. Mi vida casi toda la hice en Pablo Neruda y hoy en día estoy en el sector de Nuevo Amanecer, un barrio importante de Coronel, que el 90% de mis vecinos son pescadores artesanales. Y justamente conversando con lo que estábamos detrás de cámara, la situación que pasó, ¿verdad?, hace unos par de días y que se dio cierre a la investigación de los 7 pescadores que iban en el Bruma, al que le envío un abrazo a toda su familia, mi abrazo, mis condolencias de verdad desde esta zona de Talcahuano, donde también sé que muchas familias de pescadores sintieron el dolor, al igual que nosotros en Coronel, que tenemos la caleta Los Rojas, una de las caletas más importantes de la zona. Y vuelvo a decir, mis vecinos de Nuevo Amanecer, Los Rojas y Cerro Obligado, para ellos también, como familia de pescadores, también sintieron el dolor. ¿Sí? Así que familia con 2 hijos. Un hijo. Mis papás, claro, tuvieron 2 hijos. Papás. José ahora, Daniel y David Alfredo. Ahora, de los dos, porque siempre el papá dice, bueno, aquí está mi chiquillo y mi campeón. ¿Quién era el campeón de los dos? Pregunta difícil, güey. Según el área. Mi hermano es el deportista. Bueno, yo estoy más gordito, así que nunca fui gran deportista. Él era el que toda la familia íbamos a verlo cuando jugaba la pelota. José, así que él es nuestra estrella familiar del fútbol. Y en otra área más social y todo, está su hijo mayor David, que él también sacaba pecho por sus dos chiquillos. Uno el deportista y el otro que desde el área más del trabajo social, él se sentía muy orgulloso y es un tema, porque cuando yo fui candidato a concejal, el primer opositor a que yo fuera fue mi padre. ¿Y la mamá?
No, ellas, las mamás apoyan todo, siempre van a apoyar a sus hijos, pero él fue uno de los opositores. Me decía, hijo, es difícil, primeramente, de que si ya perteneciendo a una visión cristiana, evangélica, es difícil estar en el mundo público. Más me dijo, sobre todo hoy día que quieres ingresar a la política, sabiendo que la política también está muy cuestionada hoy en día. Sí, Pues. Entonces, yo digo, esto es como en todo oficio. Hay funcionarios muy buenos y otros de verdad no tanto. Y en la política también hay autoridades muy buenas, comprometidos con sus vecinos, con las comunidades, y otros que solamente han visto esta opción para enriquecerse personalmente. Yo, por lo menos de mi parte, soy de la visión que tenemos que estar para el servicio de la comunidad. De hecho, me hiciste acordar de la vez que Ricardo Lagos fue presidente y entrevistaron a la mamá, que ya era muy anciana, y le dice, Ricardito, ¿en qué te metiste, hijo? Por Dios. Claro, algo parecido me pasó a mí. Sí, algo parecido. Imagínense, nosotros, mi familia viene de una visión pentecostal. Claro. Que era, la política no entra de la puerta hacia adentro. Exactamente, entonces me recuerdo cuando yo le dije a mi papá, quiero ser profesor. Ah, me dijo, David, bien, te felicito, hijo, pero de historia. Y él, y claro, y él lo comentó en la casa de oración donde participamos, y decía, puta, hermano Alfredo, le decía, Luis Alfredo, se llama hermano Alfredo, usted sabe que mucha palabra mata también. Entonces, está bien que nuestro David de aquí, que yo era pequeño todavía, quiera ser profesor a futuro, pero de historia, ¿por qué no es de otra área? De deporte no iba a ser, porque no era el más deportista de la familia. Pero ¿sabes qué? Ha sido una ayuda esto, porque hemos podido, a través de la pedagogía, poder instalar muchos preuniversitarios gratuitos. Ah, qué bien. Sí, trabajé mucho, sobre todo cuando estaba en mi periodo de estudiante universitario. Pudimos instalar varios preuniversitarios gratuitos y en sectores muy vulnerables. Ya. ¿Ya? Que hoy en día yo puedo ver a esos jóvenes y son profesionales también. Y aporte tanto en su familia como en sus comunidades. Fui profesor de escuelita rural. Mira. Y ahí hay otra visión, otra realidad de la educación. O sea, ahí el profesor es el tío que da la leche, claro, el tío que se preocupa de la salud de los niños. Yo siempre dije, hasta piojos me tocó sacar. Ah, sí, po, entonces, esa es la realidad de los educadores de diferentes áreas, y a los que les mando un abrazo grande a todos mis colegas profesores. Sé que están aquí en Talcahuano pasando un momento difícil. Ellos todavía acá en Talcahuano tienen departamento de educación. Claro. Y sé que escuché las palabras del alcalde Saavedra y bueno, sé que ha sido complicado para ellos. Pueden haber hasta desvinculaciones de algunos colegas. Entonces, esperando que Dios pueda poner la calma y tener la mejor respuesta para ellos, porque detrás de cada profesor, de cada colega, también hay familias, sí, porque dependen del sustento. Eso sí que para mis colegas y amigos, de verdad, un abrazo. Y sé que en el aula es otra cosa. Yo que pude trabajar en la escuelita de una cárcel, de la cárcel de Coronel, ahí hice mi práctica. Después en una escuelita rural, entonces en el liceo metodista y en el liceo Llovilo, donde fui profesor jefe. Bien. Siempre liceos públicos, siempre he optado por liceos públicos. Y sobre todo en sectores muy difíciles. Creo que ahí está el trabajo, este trabajo hermoso que es la docencia, que es sacar a estos muchachos, entregarle oportunidad a muchos niños, como en el caso mío. Yo lo digo con mucho orgullo. Algunos dicen, y autoridades políticas en ejercicio me han dicho, David, nunca es bueno que sepan, pongamos, de dónde viene o tus orígenes. Para mí ha sido todo lo contrario. Yo me siento muy orgulloso de decir de dónde vengo, decir que también en mi casa muchas veces faltó el alimento, claro, y que soy la realidad de muchos jóvenes. Estudié viajando en los buses de ruta 160 de Coronel a Concepción, ¿Viajando o volando? Viajando. Y lo malo es que no está el biotren en ese tiempo, claro, entonces que nos puede ayudar harto. Así que claro, viajando en bus, a veces había para la colación, otros días no había. La realidad de muchos jóvenes de la región del Biobío, claro, que hacen ese esfuerzo familiar, algunos con becas, con créditos, etcétera, para poder estudiar, y que hoy en día llenan de orgullo a sus padres porque son profesionales
y se dan cuenta que ya van a tener una mejor opción de vida que sus papás. Pues. Claro. Para uno como papá, siempre quiere que los hijos sean un poquito más. Sí. Sí. David, hay algo en tu currículum que no me cuadra. Pero no es nada malo por si acaso en la casa. Ah. Pero hay algo que no me cuadra. Por lo general, y yo creo que eres el primero que conozco que es profesor de historia y es de derecha. Es algo raro, o sea, yo la mayoría de los profes de historia que conozco, y de hecho profesores de otras ramas de educación, casi todos van hacia de la centro izquierda hacia la izquierda, hacia la izquierda, pero no he visto ninguno hasta ahora que sea de la derecha. ¿Cómo sucede eso tan notorio, David? Bien, mi querido amigo, hiciste una pregunta que de verdad siempre me la han hecho, sobre todo amigos que son de la centro izquierda hacia allá. Y cuando te diga dónde estudié, va a ser, yo creo que más te va a asombrar. Yo estudié en Santiago, en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, la ARCIS. Una de las universidades más rojas que pueden existir en Chile. Es más, me acuerdo que estaba ahí Arrate, Marambio, Artés también, hizo talleres. O sea, el profesor Sergio Villalobos, Gabriel Salazar. Una universidad que yo me siento muy contenta de haber estudiado ahí, de ser arciano de corazón. Pero sí, de los pocos que son de derecha, que estudian sobre todo una carrera de historia. Pero fue ¿por qué fui a dar ahí? ¿Ya? Yo vengo de una familia, y lo vuelvo a decir, mi padre era de izquierda. Yeah. Mi padre es de izquierda. Yo no puedo dejar de reconocer eso. Mi abuelito, que en paz descanse, él fue dirigente minero en Coronel. Y mi padre muy cercano al Partido Comunista. Yeah. Pero mi madre, por el lado de ella, ellos eran de iglesia. Claro. Ellos eran pentecostales tradicionales, bien de iglesia. Y yo conocí las dos versiones del relato. Y me fui acercando a la derecha, ni siquiera por un tema económico. Ya yo reconozco el trabajo de la izquierda en Chile. Es más, reconozco el trabajo fuerte que hicieron algunos partidos durante la formación o el trabajo sindical en Coronel y Lota, de donde soy yo, que enseñaron a aprender a leer a muchos mineros. O sea, el trabajo sindical importante. Acá en Chile tuvimos a Recabarra, en Clotario Bles y grandes personajes del sindicalismo chileno. Claro. Pero yo cuando empecé a tener la afinidad con la centro derecha fue cuando las izquierdas, y vuelvo a decir, hay un personaje, un pensador muy conocido, un sociólogo y todo, que es Gramsci. Sí. Y él dice que después de haber caído el modelo socialista, cayó el muro de Berlín, y el sistema económico que había ganado había sido el sistema capitalista, ¿verdad? Estoy haciendo como como un pequeño análisis. Entonces, como ya no el sistema económico había ganado el capitalismo, ahora había que ir por las ideas, Yeah. por las culturas, ¿ya? Y en lo que Marx, ¿ya?, el pensador grande que tienen los movimientos de izquierda, dice que la estructura de la sociedad está la estructura y la superestructura. Yeah. Y en la estructura están todos los movimientos sociales, que son la lucha de clase entre el que tiene los medios de producción versus el que no tiene los medios de producción, pero tiene su fuerza de trabajo como única herramienta, ¿ya? Claro. Y arriba de ello está la superestructura, que son las ideas, las culturas y todo. Entonces, la izquierda empezó a abrazar movimientos que yo no estoy de acuerdo, ¿ya? Yeah. Ejemplo, yo soy el único hombre en la casa. Vivo con mi hija Martina, que le mando un besito grande, la princesa del papá. Mi amada Gabriela, mi esposa. Mi suegra, Mara, que le envío un abrazo grande a la mami Mara. Tengo la Chipina, la Sakura y la princesa, 3 perritas. Y tengo la Melody, que es mi gatita. O sea, vivo con puras mujeres. ¿Ya? Soy el único hombre en la casa. Pero entiendo de que hoy en día la mujer, es importante la femineidad de la mujer, pero cuando a veces se toman culturas, pongamos, o ideas que vienen a limitar la imagen del hombre, donde yo de mi padre tengo una gran imagen. Yo veía a mi viejito con su poco estudio, porque no fue una persona universitaria, el que él
doblaba turno en su trabajo para poder tener el sustento y poder darnos la educación. O sea, Claro. y así como mi papá fueron muchos. Y me di cuenta que estos movimientos vienen a alejarse de lo que yo como cristiano empecé a conocer. Entonces, yo no estoy a favor del aborto, ¿ya? Yo no estoy a favor de la educación sexual activa en los niños menores, ¿ya? Por el contrario, yo creo que hay que la iglesia, mira, y viene a ser revolucionario, la iglesia sí tiene que hablar de educación sexual, ¿ya? Claro. Porque el mundo en el que estamos es real, Sí. pero Cosa que no ocurre normalmente. Cosa que no ocurre, y yo lo digo desde el área como profesor, o sea, Sí. tenemos que empezar a educar a nuestros niños, porque ¿qué es lo que pasa con la iglesia y con las comunidades de nuestros hermanos? Es que a veces todo esto son temas tabú y nuestros niños se crean en una burbuja, y me pasó a mí. Entonces, nos enseñaron dentro de una burbuja, y cuando después nos tocó ir a enfrentar un mundo más grande, cuando yo llegué a la universidad, me di cuenta que no todo lo que a mí me habían enseñado pasaba. O sea, había consumo de droga, había alcoholismo, había no sé, prostitución también infantil. Sí. Entonces, y algunos estudiantes universitarios, vuelvo a decir, también trabajan en la prostitución para poder pagarse su estudio. O sea, hay otra realidad que a veces las iglesias no lo cuentan, ¿ya? Que es del tema valórico. Entonces, todas esas ideas que yo no comparto me fueron marcando a mí en la centro derecha. Pero en esa centro derecha con temor a Dios, no a la derecha tradicional más dura que hoy en día tenemos algunos representantes, no. Yo soy por el contrario. Creo que la votación que tuvimos como concejal fue bastante buena. Hoy día tuvimos el punto de cuenta del alcalde y muchos vecinos abrazando, dando el cariño a mi persona, porque a diferencia de otros sectores políticos o de otras autoridades que se marcan con su sector izquierda o derecha radical, nosotros entendemos que las autoridades están para trabajar en conjunto. Y eso fue lo que fui aprendiendo, tanto de lo que mi papá me enseñó y también lo que me fui acercando a la derecha. Hoy en día yo soy de Renovación Nacional, partido que le tengo mucho cariño. Le envío un abrazo grande a nuestros dirigentes. Yo soy dirigente del partido, presidente comunal de Coronel, consejero distrital del partido. O sea, mi esposa igual es consejera. Tenemos una vida activa dentro del partido, así que le enviamos un abrazo a todos nuestros militantes de Renovación Nacional. El presidente que hoy día lo encabeza, que es Claudio Aguiluz. Él es el presidente actual de Renovación Nacional, así que también como militante obediente se le envía el saludo también a nuestro presidente, a nuestros militantes. Eso es. Bueno, y siguiendo con el tema de del trabajo, ¿cómo ves a la iglesia evangélica en la región? En su perspectiva religiosa, social, puede ser. ¿Ha avanzado la iglesia evangélica en este tema? ¿Le falta mucho más quizás tomar estos temas tabú, socializarlos? ¿O crees que la iglesia también en lo social ha ido avanzando en otros espacios donde quizás le falte desarrollar, complementar más? No sé, ¿cuál es tu mirada con respecto a eso? Bueno, la iglesia en Chile, si empezamos a ver la historia del protestantismo, no tan solo en Chile, sino que cuando Lutero, ¿verdad?, clava las 95 tesis en la puerta del templo de Gutenberg, empieza desde ahí a ver un análisis, a decir que la iglesia tiene que estar más activa. Ya no eras libre por la indulgencia y todo, sino que por fe y por gracia, y empieza todo esto a masificarse hasta que llegamos a Chile, ¿verdad? Y tenemos a figuras como Canut de Bonn y muchos más. Sí. Y la iglesia desde 1909 en adelante, cuando ya empieza todo este, ¿verdad?, avivamiento pentecostal y todo, Claro. la iglesia ha sido importante en el trabajo social. Y es algo que se ha desconocido, se conoce, pero no se aprecia. Ese es el concepto. Ya, sí. Ejemplo, nosotros somos la institución que cobramos 0 pesos al Estado, las iglesias. Y hacen un trabajo de poder recuperar jóvenes que están en la drogadicción, en el alcoholismo. Ayudamos, ¿verdad?, a los matrimonios. Hemos construido escuelas, las iglesias. El mismo caso de la misión Betel, que ellos tienen preuniversitario y todo. Entonces hemos tenido escuelas, tenemos comedores sociales. Las iglesias en Chile hacen un trabajo potente en lo social, ¿ya? Le mando un besito grande a las damas de blanco, que voy a estar con ellas en mayo. Ellos van a lanzar un gran proyecto, que van a instalar una filial en Isla Santa María. Mira.
Entonces me invitaron, Bien. me llamaron ayer, me dijeron, concejal, queremos que usted esté ahí porque es nuestro hermano, más que autoridad es nuestro hermano. Así que vamos a estar ahí compartiendo con ella en ese gran desafío. Entonces, la iglesia en Chile ha hecho un trabajo social potente. Si empezamos a revisar las primeras personalidades jurídicas de la iglesia, casi todas fueron instaladas en campamentos, cités, conventillos, o sea, en los lugares donde estaba la pobreza. Y por eso también gran parte de nuestros primeros pastores eran todos cercanos al Partido Comunista o al Partido Socialista, ¿no? Claro. Porque justamente eran los partidos que hablaban de lo que en la historiografía se dice la cuestión social, lo identifica la historiografía de Chile. Entonces, la iglesia hace un trabajo potente. Tenemos nuestras hermanas que visitan los hogares de niños, ¿verdad? Los hogares de ancianos, las cárceles, los ciclistas que recorren, o sea, todo un trabajo. Pero aquí viene el pero de la situación. Nosotros no los hemos hecho valorar como cristianos el trabajo que nosotros realizamos. Senda no ha recuperado tantos jóvenes como lo ha hecho la iglesia evangélica. Así es. Los estudios dicen que de 10 personas que conocen a Cristo dentro de la cárcel, 8 no vuelven a reincidir. O sea, tremendo trabajo. Y tú lo ves después en las casas, de verdad, de las casas de acogidas que crean nuestros pastores, ¿verdad? Que trabajan con los jóvenes. Y tremendo trabajo social. Hoy en día, la iglesia ha tratado de entrar a lo político. Claro. ¿Ya? Pero si tú pongamos la discusión que dice, no, es que hoy en día los evangélicos no pueden estar en política, la gran discusión. Pero si tú te das cuenta, la historia de la iglesia evangélica siempre ha estado ligada a la política. Sí. Está bien, el Estado es laico, no es protestante, ¿verdad? No es católico, es laico. Pero eso no quiere decir que no permite la participación de las comunidades de cualquier índole en la creación de las sociedades. O sea, ahora, hagamos una salvedad ahí, porque muchas personas no entienden este concepto de laico. Porque hay algunos que dicen, ¿cuándo empezamos a ser laicos en Chile? Si, bueno, en el 1925, si no me equivoco, se separa la iglesia del Estado. Pero Chile, por ejemplo, siempre y yo tengo mi recuerdo hasta el año, por lo menos 95, en el censo se decía Chile, religión católica. Entonces, ¿cuándo empezamos a ser laicos? Y hay muchas personas que o confunden el término de laico, o algunos dicen no, es que están tratando de aplicar el laicismo, o claro. En realidad sí, en alguna parte nos hicimos laicos y no nos dimos cuenta. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo le damos un panorama general, cosa que todos quedemos claros de qué se trata el Estado laico y de cómo la Iglesia sigue participando dentro de los estamentos de Estado? Vamos a explicar así como a grandes rasgos. Sí. Es cuando un Estado, porque verdad lo que se tuvo una etapa de la separación del Estado y la Iglesia Católica, que era la Iglesia principal, Claro. se dividen los poderes y dice ya, desde ahora el Estado va a ser laico, en teoría, porque no se identifica con una religión como única. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que permita la participación de las religiones. ¿Ya? Entonces, recordemos que antes solamente era la iglesia evangélica la iglesia y que nosotros éramos llamados disidentes. Sí. ¿Ya? Los protestantes eran llamados disidentes y no teníamos derecho ni siquiera a entierro dentro de los cementerios. O sea, era la Iglesia Católica. Porque los cementerios, exacto. O sea, los evangélicos y protestantes éramos disidentes. Éramos disidentes. Okay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque casi todas las administraciones de los cementerios en Chile era parte de la Iglesia Católica. Sí. Entonces, como nosotros éramos disidentes, por no decirnos casi herejes, ¿ya? Nosotros no teníamos derecho al entierro dentro de la Tierra Santa. Exacto. Y es más, Canut de Bon, él fue tirado fuera del cementerio. Sí. Entonces, acá en Concepción, para nuestros hermanos que puedan visitar también, hay un patio de los disidentes. Sí. Entonces, y ahí hay mormones, protestantes, evangélicos, algunos masones o de otras religiones que Hare Krishna, etcétera, que no pertenecen a la Iglesia Católica, tienen un patio especial. Exacto. Entonces, todo eso fue dando de que Estado y religión se separaran, pero el Estado entiende, y vuelvo a decir, según la ley de culto, porque nosotros tenemos una ley de culto, Claro. se permite la participación de cultos, ¿verdad?, de doctrina y todo, dentro del marco del respeto legislativo del Estado. Entonces es ahí que nosotros, como iglesia evangélica, podemos tener nuestras personalidades jurídicas,
crear nuestras agrupaciones, poder tener escuelas, etcétera, porque el marco de la ley nos permite. Exacto. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que el Estado no reconozca, ojo, ya para muchos, como bien dices tú, no es que el Estado no reconozca las religiones, Ujú. porque también algunos movimientos de extrema izquierda han dicho, no, es que como el país es laico, eliminemos casi la cultura de las religiones, o sobre todo el mundo evangélico, que es uno de los más perseguidos, ¿ya? Sí. Yo le envío un abrazo a los hermanos de Puerto Montt. La vez pasada me enviaron un video cuando ellos estaban predicando y le estaban disparando, y así han sido muchos casos. Porque a diferencia de otras religiones que participan en sus actividades dentro de un templo, Claro. nosotros, nuestra misión es lo que trabajamos dentro del templo, masificarlo afuera. ¿Ya? Por algo nosotros hacemos actividades al aire libre, por eso hacemos campañas evangelísticas al aire libre. O sea, nuestro llamado también es a evangelizar, dice. Evangelizar, ojalá todas las naciones. Y eso a veces somos una molestia para muchos, sí. muchos. Y también encuentro que a veces nuestros hermanos también caen en no mantenerse dentro del marco, porque les molesta gran parte de las críticas que han llegado a las oficinas de asuntos religiosos. Sí. Es porque las predicaciones al aire libre o en las plazas, a veces 8 o 9 de la mañana los días domingos, con los parlantes muy fuertes y bueno, tú entiendes más que yo, ¿verdad? La cantidad de reclamos que por la cantidad de decibel y todo de nuestros hermanos. Claro. Pero tenemos una ley de culto que nos ampara y nos protege para poder nosotros practicar nuestra doctrina. Claro, que ojo, dicho sea de paso, la ley de culto no permite los ruidos molestos, Claro. sino que nos permite realizar nuestro culto de manera libre, Exacto. pero no de manera bulliciosa que moleste a los demás. Así que eso lo rige medio ambiente y ellos hacen cumplir la ley. Es más, las municipalidades generan decretos municipales o alcaldicios donde tú puedes regularizar esas actividades. Claro, Porque no se toma como acto religioso, sino como actividades culturales. claro. Y también cada municipalidad puede generar un decreto. Entonces, yo siempre le hago la invitación a mis hermanos, pastores, líderes de iglesia, a poder estar en constante capacitación. Reconozco una persona muy importante para la iglesia, que es nuestro pastor Luciano Silva, ¿ya? Ujú. Que le envío un abrazo grande. Él fue constituyente, Sí. hoy en día fue candidato a gobernador, y hoy en día está en otra etapa, y él ha sido muy importante para la iglesia en sus Sí. capacitaciones, sus charlas. Ha abierto también el panorama a que también el mundo evangélico se capacite y estudie. ¿Ya? Sí. En Coronel pasó hace muchos años atrás una disyuntiva eclesiástica entre la iglesia católica y evangélica, de que decían, no puede ser que los curas tengan título profesional, postítulos, magíster y todo, Ujú. y los pastores evangélicos muchos no tienen su cuarto medio. Claro. Y eso es una realidad, o sea, porque culturalmente nosotros venimos desde abajo, Sí. a diferencia de las iglesias católicas. Entonces, se hicieron varios trabajos de alfabetización y pudieron dar a nuestros pastores su cuarto medio, y ahí hoy en día algunos ya son universitarios, profesionales, como el mío pastor Cristian García, que le envió un abrazo en el Templo La Hermosa. Él es un profesional y él es parte de la directiva, y el pastor Benjamín, también profesor, y él es presidente del concilio. O sea, Benjamín Durán. Benjamín Durán. Así Sí. que para ellos dos, que son líderes, mis abrazos, y ahí tenemos profesionales. O sea, y la iglesia hoy en día, mi hermano, se llenan de profesionales. En muchas familias hoy en día ya hay un joven que es profesional y que Claro. está haciendo un aporte también para la iglesia y para sus comunidades, ¿ya? No tan solo dentro de la casa de oración, acordémoslo, el mundo está afuera. Exacto. Así es que en este tema vamos a seguir conversando, pero ahora vamos a ir a una pausa comercial. Siempre dejamos una pregunta ahí lanzada y la respondemos después a la vuelta. Algo hablamos de esto, pero vamos a ir un poquito más al hueso con respecto a el trabajo social que realiza la iglesia versus las instituciones del Estado. ¿Qué es lo que opina nuestro invitado? Lo resolvemos a la vuelta de estos comerciales. Paulo Gas es su distribuidor de la marca Abastible, el más cercano a su familia. Paulo Gas.
el mejor del puerto. ¿Sabe usted que el alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y tiene a su cargo la función de administrar y de proveer para las necesidades diversas de la comunidad, como lo son las económicas, de infraestructura, culturales y otras? Entre varias atribuciones que menciona la ley de municipales, como convocar y presidir con derecho a voto el consejo, como asimismo convocar y presidir el consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, o someter a plebiscito también las materias de administración local, coordinar con los servicios públicos la acción de estos en el territorio de la comuna, otorgar, renovar y poner término a permisos municipales, entre otros. También el alcalde tiene atribuciones que necesitan acuerdo previo del Consejo, como el Plan Comunal de Desarrollo, el presupuesto municipal, el plan regulador, las políticas de la Unidad de Servicios de Salud y Educación y demás incorporados en su gestión, las políticas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos. Además, el alcalde o alcaldesa tiene la obligación de dar cuenta pública al Consejo Municipal una vez al año. Soy el profesor Luciano Silva y usted lo supo aquí en nuestra cápsula cívica. Hacha, 190,000 pesos. Traje estructural, 1.230.000 pesos. Casco, 380,000 pesos. Equipo de respiración, 2.980.000 pesos. Salvar vidas sí tiene precio. Hazte socio en ayudabomberos.cl. Y estamos de vuelta ya en su casa y muchas gracias, siempre lo digo, muchas gracias por dejarnos entrar ahí en su casa, en su celular, en su computador, allí donde nos está viendo. Muchas gracias por aceptar la compañía de BioBio al Día. Y si de alguna manera hay algún empresario, hay alguna pyme que quiere ser parte de nuestro selecto grupo de auspiciadores, colóquese en contacto con el productor del programa. En un ratito más estará apareciendo el número de teléfono para que se contacte con él y le indique cómo hacerlo. Así que cordialmente invitado a ser parte del selecto grupo de auspiciadores de BioBio al Día. Continuamos con nuestro excelente invitado. ¿Qué quiere que le diga, amigo mío? Estamos contestando esta pregunta. El trabajo social que realiza la iglesia versus las instituciones del Estado. Ya dijimos que la iglesia no le cuesta un peso al Estado y tiene mejor resultado. Ahora, cuando nosotros hacemos esa comparativa y de repente decimos, oye, hay muchos proyectos que se pueden postular vía gobierno regional, vía municipalidades, y muchas veces la iglesia y en algunas municipalidades o en algunos proyectos o tipos de proyectos, la iglesia no entra por el tipo de personalidad jurídica. Exacto. Entonces, ¿de qué manera la iglesia quizás de repente, viendo de que su realidad no es tan buena económicamente, puede decir, pero yo quiero ayudar, quiero postular algún proyecto para, no sé, hacer un centro cultural, para hacer una escuela de música, ¿hay posibilidades de hacerlo? ¿La iglesia puede mejorar todavía más? ¿Será que el Estado cierra las puertas un poquito para no tener mucha competencia? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, ha sido una disyuntiva para la iglesia este proceso, ya. Como bien lo dice usted, mi querido hermano, las iglesias tienen personalidad jurídica por el Ministerio de Justicia. Exacto. ¿Ya? Y cuando se crean a través del Ministerio de Justicia son muy limitadas en recibir fondos estatales.
Entonces el llamado, y yo una de las charlas que hago, las capacitaciones a nuestros hermanos, a nuestros hermanos y pastores que están viendo, el poder crear agrupaciones sociales, culturales y deportivas, como le llaman, al alero de la casa de oración o de la iglesia. Es así como hoy en día nosotros en Coronel hemos podido ayudar con proyectos de cámaras de vigilancia, comedores sociales, talleres culturales, coros cristianos, que en teoría uno lo llama como coros populares, Claro. ¿ya? Y los equipamientos y los recursos vienen a quedar en la comunidad, ¿ya? Claro. Entonces, hoy en día las casas de oración se ven muy limitadas por el hecho de tener su PJ, ¿verdad? Su personalidad jurídica. Claro. Pero sí, si la obtenemos a través de la oficina de organizaciones comunitarias de las mismas municipalidades, hacemos el proceso, nos envían un delegado, alguien para poder estar ese día, que necesitamos 14 integrantes o 15 mayores de 15 o 16 años. Claro. Ya nos piden tener la cédula, después vamos a registro civil, inscribimos nuestra agrupación. Es un proceso que no es tan largo, ya. Ya. 3 meses se demora y vamos a tener nuestro propio centro social. Puede ser una ONG, una fundación, una agrupación social con personalidad jurídica. O sea, tenemos muchas posibilidades de poder obtener recursos después para seguir trabajando en la comunidad. Porque gran parte de la iglesia, cuando crean sus agrupaciones, no es para dejarse la plata para el pastor, ¿ya? Claro. Y eso nosotros tenemos que sincerarlo, porque la gente que no conoce nuestra realidad piensan que nosotros somos igual que estas fundaciones, mi querido hermano, que se crearon para robarse la plata de los chilenos, ¿ya? Claro. Aquí no es Democracia Viva, aquí no es Procultura, aquí no son esas fundaciones, ya, o personajes como todos los que hicieron conocidos aquí en Coronel. Es que había que ponerle atención al nombre, Democracia Viva. Claro, hubieron algunos, ¿verdad?, que compraban algunas que compraban hasta lencería con la plata de los chilenos. O sea, no son esas fundaciones que hacen traspaso de 200, 300 millones de pesos para pintar tres neumáticos en una plaza, ¿verdad? O pintar unas par de panderetas y decir ahí gastamos 200 o 100 millones de pesos en un proyecto. No es eso, ¿ya? Acá nosotros partimos de la base que, como somos primeramente temerosos del Señor, ¿verdad?, de lo que Él nos ha dado y agradecidos de todas las bendiciones de Él, las agrupaciones cristianas saben que son los que llevan al día todos sus recursos. Yo que he trabajado con muchas y les he ayudado a hacer proyectos, porque yo me dedico a hacer proyectos, les diseño sus proyectos y saben que ellos han ganado, y después hermano David nos ayuda a rinden sus recursos, sus facturas, todo, y quedan posibilitados para seguir avanzando. ¿Es verdad que el Estado le teme a la organización de la iglesia? Sí. Y yo lo puedo decir fuerte y claro, el Estado le teme. ¿Por qué? Porque a diferencia de todas las otras agrupaciones o fundaciones, al alero de la política, el mundo eclesiástico, ¿verdad?, nuestra iglesia, todas estas agrupaciones son independientes de eso. Claro. ¿Ya? Nosotros trabajamos por el menester del más desposeído, por el huérfano, ¿verdad?, la viuda. Tenemos nosotros mandamientos que cumplir, que nos piden, ¿verdad?, ser dadivosos con los demás. Claro. Y eso no va por colores políticos. En nuestra elección como concejal, nosotros recibimos apoyo de hermanos que son de centro derecha, centro izquierda, algunos de familia comunista, que yo estuve hace unas par de semanas atrás en un velorio, la familia comunista reconocida de Coronel. Y yo dije, ¿sabe qué? Nosotros lo vamos a apoyar porque es nuestro hermano. Y que como hermano hemos visto su trabajo en terreno. Entonces, los políticos y los partidos, y eso me suma a todos los partidos de Chile, al mundo evangélico lo han visto netamente como número. Claro. ¿Ya? En un momento votaron Bachelet, muchos hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Después votaron Piñera, después votaron Bachelet, votaron Piñera. Y ellos dijeron, no, es que el mundo evangélico se mueve, ¿verdad?, según condiciones. No, nosotros nos movimos según el que nos respeta nuestros valores. Porque nosotros entendemos que pueden haber cualquier modelo económico o político o sistema estatal, pero cuando nosotros nos molesta como evangélicos, cuando interrumpen, ¿verdad?, en nuestra formación, en las actividades que nosotros realizamos, que es defender la familia como núcleo principal de la sociedad, ¿ya? Cuando quieren meter en nuestros niños, ¿verdad?, esta ideología que vienen a destruir, ¿verdad?, a confundir a nuestros niños, ¿ya? Ahí es cuando la iglesia toma determinaciones fuertes. Y por eso que yo creo que hoy en día, yo soy abierto, de verdad, Robinson, con todo cariño,
a que los hermanos evangélicos... Álvaro. Sí, perdón. No, hermano Álvaro. no acordamos de Robinson. Pero, Oye, le mandamos un saludo a Robin. a nuestro hermano Robinson. Sí, que también tiene su programa de televisión en un canal amigo, así que le mandamos un abrazo a Robinson. Nos acordamos de nuestro hermano Robinson. Sí. Álvaro, yo soy de los que en mis discursos masifico que más evangélicos participen del mundo público. Yo me recuerdo, y como te dije, en mi vida personal, antes de hablar de querer participar de política, o un hermano que indicara en su casa de oración, sabes que quiero ser concejal, quiero ser alcalde, quiero ser diputado, los mismos hermanos lo excluían, po. Claro. Porque decían, no, po, a Dios lo de Dios, al César lo del César. Claro. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? El que hoy en día tenemos senadores, diputados, ¿verdad?, que legislan contra la iglesia. Claro. ¿Ya? Tenemos diputados, senadores que no comparten la visión de nosotros y que al final ve a la iglesia como una piedra en el zapato más que como un colaborador del Estado. ¿Ya? Claro. Porque con todo lo que hemos conversado, el trabajo social que hace la iglesia se instala en los sectores más vulnerables, más peligrosos, más donde hay más necesidad, y ahí hace patria, po. Ahí Claro. nuestros pastores hacen patria. Entonces el Estado debería ayudarlo, invertir en ello. Pero todos mis pastores que ven el programa, todas sus iglesias la han construido a puro ñeque, ¿no? Claro. Ahora también hay algo que tomar en cuenta. El tema de que la iglesia de repente ha abusado de la mala interpretación del versículo que dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. O sea, yo entiendo de que ese versículo, claro, nos llama a nosotros a ser personas que demos sin esperar retribución, sin esperar un gracias público, Claro. sin esperar que la gente diga, oh, allí va el que dio o el que hizo tal cosa. Pero también nosotros necesitamos visibilizar el trabajo de la iglesia, y es ahí donde algunos también han caído en cosas que no corresponden. Por ejemplo, no sé, le salimos a dar un cafecito y le sacamos la foto a la persona recibiendo el café. O sea, no, pues, o sea, también hay un tema de dignidad de esas personas que se soluciona muy fácil. Tiremos el camarógrafo hacia atrás y que saque una foto panorámica donde hay un montón de gente dando un cafecito a un montón de gente que está recibiendo. Y listo. Y la obra de la iglesia se visibiliza y la gente comprende de que no somos organizaciones que van todos los domingos a golpearse el pecho. Porque esa, la mayoría de la gente que habla mal de la iglesia dice, no, esta gente va, se reúne en el templo, se golpea el pecho un par de horas y con eso tranquiliza la conciencia toda la semana. Entonces, la iglesia es mucho más, pero no se ha visto su trabajo. Entonces, en eso también la iglesia tiene un poco de culpa, digamos, malinterpretando esto, pero yo creo que las personas que han visto el trabajo de la iglesia, como tú, y que eso a lo mejor también te motivó a ser un político cristiano, y de poder decir, no, si esto debemos sacarlo adelante. La pregunta es, ¿tu vida cómo encuentra este trabajo político y dice, no, yo necesito hacer esto, me voy a dar, y la iglesia no importa que me diga que está mal, porque con trabajo a lo mejor voy a demostrar que sí está bien? No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, Álvaro, gran pregunta, gran pregunta, porque he conocido varios hermanos que están en política, y esa es como una pregunta clave, ¿ya? Yo, al igual que muchos de los jóvenes que hoy en día participaron, o no tan jóvenes, que vieron a los hermanos mayores dando este cafecito con el sándwich en la calle. Claro. Yo me recuerdo que acompañaba a mi mamá y mi papá en la iglesia del pastor Labraña, en Población O'Higgins, del Templo Evangélico Misionero. Y muy pequeños, José y yo, abrigaditos con casaca, y todos los hermanos con sus termos, ¿verdad? Sus sándwiches, otros con la Biblia, y eso lo hacen muchas iglesias de nuestra región. Sí. Y entregando un cafecito, hablándole de este Dios que salva, ¿verdad? Y que entrega prosperidad. Y ahí yo dije, la iglesia hace un trabajo importante. Me crié viendo eso en mis papás, en mis hermanos mayores, cristianos. Así que dije, tiene que seguir creciendo esto. Pero también desde el área de la política. ¿Ya? Pero ahí hay una mochila más pesada que llevar. Correcto. Y por eso que yo igual me cuido tanto en las decisiones que tomo. Porque a diferencia de otros políticos, cuando tú caes, no va a caer David Rivas.
Exacto. ¿ya? Va a caer un cristiano. Y los hermanos que vayan a participar de la política, que yo lo invito a participar en las siguientes elecciones, tengan primeramente el temor a Dios y segundo que son representantes de muchos cristianos de la región. Y cuando uno cae, no va a caer la persona, van a juzgar a toda nuestra comunidad. Van a decir, viste, cayó, es cristiano. Si todos los cristianos son iguales, entonces uno viene a enlodar la imagen de sus hermanos. Yo por eso que soy muy delicado. En nuestro trabajo, Álvaro, tenemos un pastor, que es el pastor Cristian García, que él es como el brazo derecho de todas nuestras campañas. ¿Ya? Entonces él dirige, porque si Dios no está en tus proyectos de lo que sea, familiares, financieros, políticos, en la casa, todo, si Dios no está en el centro, nunca tiene un buen puerto. ¿Ya? Claro. Entonces, Pastor Cristian es el que dirige, el que ordena, el que me dice, mira David, está esta decisión que se va a tomar en el consejo, alguna licitación, pidamos al Señor que nos guíe, revisamos la documentación y ya, ¿sabes qué? Toma esta decisión. Y hasta ahora no han sido malas decisiones. Aprobamos esta semana el Munigas, ¿Ya? que es un ticket, ¿verdad? Van a ser 2 tickets para adultos mayores, que desde 30 y tanto, que es lo que hoy día vale un balón de gas, ¿verdad? Un gas, viene a cobrarle 10.000 pesos a las familias. Y van a ser muchas familias de Coronel que van a tener este beneficio, sobre todo adultos mayores que tienen pensiones muy bajitas, ¿ya? Sí. Entonces, yo voté a favor, encantado, y hoy día en la actividad de la cuenta pública, el cariño de las agrupaciones de adulto mayor por decir, concejal, gracias porque usted entiende lo que es la necesidad, pero si yo la entiendo porque en mi casa también hubo. Claro. Entonces, nadie puede hablar del pan duro si no comió pan duro. Así de fácil. Entonces, yo vuelvo a decir, este es un trabajo que a mí me enorgullece. Nuestro primer escalón, ser concejal. Dios a lo mejor proveerá otro cargo o a lo mejor retirarlo e ir a nuestra casa de oración a seguir trabajando con los hermanos en la vida social. Porque vuelvo a decir, la iglesia tiene que empezar a levantar líderes. ¿Ya? No tener temor si un hermano dice, ¿sabe qué? Quiero ser presidente de un club deportivo. Claro. Apoyémoslo. Que un joven de nuestra iglesia, ¿sabe qué? Yo quiero ser presidente del centro de alumnos de mi escuela. Apoyémoslo. Porque no es mejor que cuando hay un cristiano como líder, cuando es cabeza y no cola. Exacto. Imagina, yo soy profesor y muchos apoderados dicen, ¿sabe qué? Se siente la diferencia entre un profesor que es cristiano y uno que no. Así me ha tocado llevar a mi hija a algún médico y cuando veo que el médico tiene otra forma de tratar, tú te das cuenta, somos hermanos, me dice, yo también soy cristiano. Entonces, el cristiano tiene algo por esencia, que es la virtud de poder ayudar al prójimo. Claro. Entonces, la participación, por decir, participar de los hermanos en la política. Hoy en día tenemos un candidato, bueno, hay varios que son de iglesia. Yo trabajé con la diputada Francesca Muñoz en un momento. Ellos también han hecho un trabajo importante, interesante en la región. Y hoy en día tenemos al pastor Luciano Silva, que fue constituyente, por decir, candidato a gobernador, y hoy día está en este sendero de ir como candidato a diputado. Lo ha dicho públicamente. Y yo creo que es un gran candidato. Yo, por lo menos de mi parte, me sumo a poder apoyarlo porque creo que es un buen reflejo de todos los que creemos que los cristianos tenemos que estar también en política o en el mundo público y ser cabeza y no cola. De hecho, de allí podemos sacar también esa lección de poder apoyar a los que dicen quiero ser candidato. Claro. O quiero ser, en el caso tuyo, en el caso de Luciano, muchos quizás no vieron el futuro que tenían, el desarrollo que podían lograr. Y ahí vemos a Luciano que es constituyente, candidato que casi llega a gobernador. Claro. O sea, por lo menos a la segunda vuelta. En el sentido de que lo destacamos aquí, también lo tuvimos invitado y yo les dije, bueno, no pasaste a segunda vuelta, pero con 5 personas de equipo moviste y sacaste 104.000 votos. O sea, tenemos dentro de las iglesias capacidades tremendas para poder impactar la sociedad y poder decirle al mundo, hey, nosotros no solamente venimos con la Biblia en la mano, también venimos con ayuda para la sociedad, para poder indicar el camino que es necesario para que todos vivamos en comunidad y lo hagamos bien. Y es por eso que de todo lo que hemos conversado regresamos a la idea, a la pregunta inicial.
¿Es para el Estado un problema la iglesia, verdad? Como tú lo planteaste. Claro, porque las iglesias son independientes, no necesitan un color político. Exacto. No necesitan un partido político para obrar por el más necesitado. Nosotros nos organizamos como iglesia. Y cada iglesia, si tú preguntas en la comuna aquí en Talcahuano, todos tienen alguna actividad social, pues, o van a Claro. algún centro de adulto mayor, nuestras hermanas, o participan en un club deportivo, nuestros hermanos, o sea, todos también de una u otra forma hacen vida secular, vida social, y que van a ser, y que son grandes líderes en los espacios que estén. Entonces, vuelvo a decir, para el Estado hoy en día la iglesia también es un problema, Sí. porque hacen el trabajo que ellos deberían hacer con los recursos de nosotros mismos, Ujú. la ofrenda y todo, sin pedirle recursos al Estado. Imagínate si el Estado financiara los proyectos eclesiásticos. Si dijera, ¿sabe qué? Nosotros queremos que se creen más escuelas con una visión cristiana, o más comedores sociales, o más preuniversitarios sociales, que sean liderados por cristianos. ¿Cuánta cantidad de jóvenes más profesionales tendríamos con el mismo sentir? Llenaríamos todos los puestos públicos, y ahí al Estado le molesta, ¿no? Claro, claro. Y dicho sea de paso, nosotros, la iglesia, como se dice popularmente, se rasca con sus propias uñas. Pero resulta que también paga impuestos. Así es. Y todo lo que todos los demás se haga desde el Estado, también hay una cuota que pone la gente que pertenece a las iglesias. Entonces, es un tema complejo, es un tema difícil para ellos seguramente. Pero ahora te quiero llevar, ya cuando estamos casi terminando el programa, nos quedan 6 minutos y algo. Te quiero llevar a algo que es súper contingente en la comuna de Coronel. Concejal de Coronel, vamos allá. Hay un tema muy, muy candente con el tema de finanzas y seguridad en Coronel. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la visión que tienes? ¿Hay alguna solución para eso? ¿Cómo lo deberíamos hacer? Bueno, nosotros en Coronel estamos pasando una situación un poco compleja, ¿ya? Debido a recursos que ingresó el puerto a algunas autoridades de Coronel. Lo conversamos afuera de cámara, ¿verdad? Sí. Ustedes me mostraban las noticias, o sea, es algo que nosotros no podemos evadir como autoridades locales. Actualmente el alcalde Boris Chamorro está con prisión preventiva, él está arresto domiciliario, nocturno que diga, arresto domiciliario. Él a las 10 de la noche tiene que derivarse a su hogar hasta las 6 de la mañana, que puede otra vez activar como alcalde. Claro. Y que también para la comuna ha sido un poco complejo, ¿ya? Porque hemos sido juicios de otras instituciones y de otras municipalidades igual. Claro. Entonces, en las finanzas, Coronel es una de las comunas con más recursos de la región, ¿ya? Para hacer más o menos una bajada de información, nosotros tenemos 730 hectáreas de parque industrial, más de 400 empresas con RUT sobre 77 millones, o sea, empresas grandes, no son negocios pequeños, pyme o MIPE, son industrias grandes. Entonces tenemos una comuna muy potente en lo económico, tenemos el segundo parque industrial más importante de la región del Biobío. Entonces, al haber tanta industria, tanto dinero, también genera lo que ha pasado hoy en día. Claro. ¿Ya? Cada día están arrojando más nombres de autoridades, ex autoridades, ligados también al caso Puerto y al caso también convenio con algunas fundaciones, ¿ya? Coronel, hoy en día el tema más preocupante es la seguridad, como bien tú lo has dicho, Álvaro. Hace una semana pudimos dar inicio a la primera piedra del proyecto de pórticos lectores de patente. ¿Ya? Sí, cuando estuvimos en la campaña fue uno de los proyectos que yo más mencioné y se lo indiqué al alcalde. ¿Sabe qué, alcalde? Hay 150 municipalidades en Chile que tienen pórticos lectores de patente y que son monitoreados con drones de alta gama, con visión nocturna. Yo también quiero en Coronel soñar con eso. Y sabes que el respaldo de mis colegas concejales y del alcalde fue: usted va a ser el encargado de representar al consejo en la comisión de seguridad comunal. Yo soy el encargado, el delegado desde el consejo, ¿sí? en esa gran plataforma donde están todas las mesas de seguridad,
todos los dirigentes de diferentes juntas de vecinos, agrupaciones, nos juntamos con carabineros, policía de investigación, etcétera, para tomar las mejores opciones de seguridad o dar este sentido ya de tranquilidad a los vecinos. Instalamos, ¿verdad?, la primera piedra hace unos par de días. Tuvimos un problema hace poco con las dependencias de la PDI, que también fue noticia. Claro. Ya comenzamos pagando 3.200.000 y vamos pagando 6.700.000 por el arriendo de la misma instalación. Claro. Y eso también fue un debate en el Consejo Municipal, porque no queremos que la PDI se vaya de Coronel, porque somos ciudad puerto, igual que Talcahuano, Sí. porque como puerto puede ingresar droga y cualquier cosa, y hay que ser honesto, en política Sí, hay claro. que hablar con la verdad. Tenemos una gran cantidad de inmigrantes también irregulares que también ingresan por el puerto. Entonces hay mucho tráfico en el puerto de cosas, ¿verdad? Gente y todo, que la PDI es importante tenerla en Coronel. Claro. Y si no teníamos la dependencia, ellos se podían derivar a Santa Juana o a Lota. Entonces, raíz de la necesidad, la persona nos siguió aumentando el valor del arriendo. Del arriendo, sí. Conversamos con el delegado presidencial, se llegó a un acuerdo, va a haber en unos par de años, la construcción del cuartel de PDI en Coronel, propio de la PDI. ¿Ya? Entonces hemos ido logrando algunas cosas. Esta administración municipal de Boris Chamorro ha implementado más de 2 o 3 veces la cantidad de cámaras de vigilancia también que habían en la comuna. Creamos un plan de invierno ahora para todo el tema de las inundaciones. Coronel fue famoso porque inundamos sectores como Escuadrón, Población O'Higgins, Histórico. Hemos avanzado, sí. Lo triste de Coronel que los índices de violencia y sobre todo de homicidio es alto. Claro. Y los datos están ahí. El Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de Seguridad Pública nos indicaron hace unos par de días que igual la escala es alta. Entonces, seguir nosotros trabajando con la SUBDERE, la Subsecretaría de Prevención del Delito, para poder traer más recursos para Coronel, implementar más tecnología. Hemos entregado algunas camionetas 4x4, ya no tenemos los vehículos sedán en Coronel, ¿Ya? que eran los Hyundai Accent, ¿verdad? Vehículos más de calle. Hoy en día tenemos casi puras camionetas 4x4, que eso también Eso. viene a ayudarlo en el sector de Patagual, Quetra, San Ricardo, que es la zona más rural de Coronel, Sí, claro. que siempre se nos hacía un problema. Se entregaron motocicletas, hoy día tenemos seguridad municipal en motocicletas que también recorren nuestra comuna. Hemos avanzado harto, sí, pero vuelvo a decir, la sensación, la percepción de inseguridad igual es bastante en Coronel. Entonces, y yo no quiero ser hiriente en el discurso, ya, pero estamos trabajando para poder avanzar como consejo. Eso por lo menos el alcalde ha entendido. No hay mucha oposición a querer que Coronel crezca, ya. Todos tenemos diferentes visiones. El alcalde no es de un sector político del que yo represento, pero sí trato de buscar los puntos que nos unen para poder que Coronel siga creciendo. Y así también el consejo lo ha entendido. Está dividido en 4 de derecha, 4 de izquierda. Ah, Sí, siempre generalmente Coronel salía un concejal de izquierda, hay de derecha, máximo hubieron 2 en un momento. Hoy en día tenemos 4, que voy a nombrarlos también por cariño a mis colegas. Está Celín Nur, ya, del Partido Social Cristiano. Está don Manuel Pino, del Partido Republicano. David Riva, de Renovación Nacional. Y don Daniel Rosales, que es de la UDI. ya. Entonces, a diferencia que siempre hubieron 1 o 2, hoy en día tenemos 4 colegas en cada sector. Entonces, y todos han entendido que la prioridad tiene que ser el desarrollo de la comuna. Con todos los problemas que tenemos, Coronel tiene que avanzar a lo que esperamos, un Coronel con más oportunidades. Así que instalando, una de las preocupaciones, sí, Álvaro, es la isla Santa María. Ya. Sí, tenemos mucha necesidad. Yo, en mi calidad de encargado de seguridad, ellos allá usan mucho la avioneta para llevar Sí. suministro Sí. y ocupan unos faroles especiales, unas luces para poder organizarse. Imagínate, ellos se llaman como vecinos y hacen como un caminito para que descienda la avioneta, y tenemos 6 o 7 faroles que están en mal estado. Entonces, mucha necesidad en la isla, sí.
ha avanzado, a diferencia de los años 80, 90, obvio que ha avanzado la isla, Claro. pero tenemos gran problema de conectividad. Se nota la diferencia de la gente de la isla con los que vienen del continente. Y yo lo dije en la isla, que fue un discurso que mucha gente le agradó, y dije, no hay chilenos de primera ni de segunda categoría, no hay coronelinos de primera ni de segunda. Para mí, todos mis vecinos son iguales, y lo dice en el acto democrático y republicano, que son las votaciones, Así es. que el voto del de la isla y el del continente vale lo mismo. Lo mismo. Entonces, tienen que todos tener las mismas capacidades y cubrir las mismas necesidades. Así que la gente agradece, al igual como dices tú, es muy raro que una persona de derecha piense así, desde una visión tan social, pero ni siquiera es por un tema de colores políticos. Es, como lo dijimos anteriormente, el trabajo y la enseñanza que dejó las casas de oración, pues. Así es. Entonces, como uno, piensan muchos jóvenes y hermanos de la iglesia, que estamos solamente pasajeros por esta tierra, pero tenemos que ser una ayuda para el más necesitado. Así Contento de la honra que Dios nos dio de poder estar en el consejo y representar a nuestros vecinos. es. Y en estos segunditos que nos quedan, ¿algún saludo para la familia ahí mirando a esa cámara? Bueno, enviarle un abrazo especial a mi querida Martina, mi pequeña, mi hija, a toda mi familia. Gracias, amada Gabriela, por la paciencia. O sea, yo soy callejero, ¿eh? Yo soy de andar en hartas reuniones, pero nunca nos dimos cuenta que había que estar tanto fuera de la casa. Así que gracias por la paciencia, por el cariño, por preocuparse de mi persona cuando llego muy tarde y estar esperándolo con una tacita de café, mi gordita. Así que un abrazo para ella, a mi amada suegra, igual que se portó en 7. Así que mis padres y a todos los hermanos de verdad de diferentes congregaciones, de Lota, de Coronel, de San Pedro, de acá de Talcahuano, que hacen un trabajo tan lindo, que es preocuparnos a veces del más necesitado. Y vuelvo a decir que yo me siento muy orgulloso de decir que soy evangélico, y algo que de verdad en el consejo en un momento me dijeron que no podía hacerlo, en mi trabajo igual, pero yo me siento orgulloso de decirlo, porque gran parte de los valores y la personalidad que tengo ha sido por la entrega del conocimiento de mis hermanos mayores, que me hicieron aprender esto. Así que agradecido de verdad de todo. Le envío un abrazo grande a mis queridos amigos que están detrás de cámara también, Aceituno, José Aceituno ahí que está detrás de cámara, y a muchos más, de verdad, éxito, que el Señor los bendiga harto, y a creer, querido hermano, creamos en nuestros hermanos que quieren ser líderes, y confiemos en ellos, así como hemos confiado por gente que no comparte la visión de nosotros. Apoyemos a los que comparten nuestra visión y que pueden ser líderes y ayudar a nuestras comunidades. Así que un abrazo, y que el Señor bendiga mi tierra de Coronel. Eso es. Y con ustedes, qué mejor, tremendo invitado lo tuvimos para usted hoy en su casa, a través de las pantallas de Bio Bio al Día. Como siempre, nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos. Temas de interés y actualidad, análisis, entrevistas y opiniones cada semana a través de las pantallas de VP Televisión.